Aristóteles señala que la variedad dentro de los regímenes y la existencia de ellos mismos, tanto agregados y compuestos, influyen en gran medida en cómo se preserva y destruyen las formas de gobierno. Y aquí Aristóteles indica una vez más que la revolución no es ni uniforme ni unidireccional, porque dentro de las ciudades hay todo tipo de personas y estas personas cambian con el tiempo en relación a intereses e ideologías. Dada la atención que presta a la oligarquía y la democracia a lo largo de esta obra de la política, está relacionado también con Sócrates, ya que él consideraba que ambos regímenes se dirigían hacia la tiranía. Posiblemente Aristóteles continúa su cobertura de la revolución, prestando especial atención a la democracia y la oligarquía, debido a la naturaleza convincente de la acusación de Sócrates de estos regímenes. Por lo tanto, por mucho que Sócrates deba superar la afirmación de que la justicia es la ventaja del más fuerte al comienzo de la República, para así continuar con su investigación sobre la naturaleza de la justicia, el relato de Sócrates sobre la revolución obliga a Aristóteles a ofrecer una explicación alternativa del cambio de régimen, especialmente en lo que sucede dentro de las ciudades democráticas y oligárquicas. Así que Aristóteles primero se propone a definir el gobierno popular. Argumenta que no existe un solo tipo de democracia, porque diferentes combinaciones de personas producen ciudades democráticas diferentes. Asimismo, comprender la naturaleza variada de los regímenes permite a los gobernantes, dentro de cualquier gobierno, comprender mejor cómo se pueden mejorar o preservar. El mayor obstáculo para la mejora y preservación de la democracia es la tendencia entre la mayoría de los demócratas a agregar todo lo relacionado con la gobernabilidad democrática bajo el título de la libertad, correctamente entendida e instituida. La libertad señala el completo reparto de la regla entre todos. Los demócratas asumen incorrectamente que sólo la gobernabilidad democrática puede crear las condiciones políticas en las que se establece o extiende la libertad. Asimismo, asumen erróneamente que es imposible que los hombres gocen de libertad política en otros regímenes. Preparándose para explicar por qué los demócratas cometen estos errores, Aristóteles sugiere que la libertad se entiende mejor por sus marcas. La mejor manera de determinar si una ciudad es libre es averiguar si su régimen define la justicia en términos de libertad y alienta a sus ciudadanos a ser libres. En la ciudad más libre, los hombres son gobernados y gobiernan a cambio, debido a que la democracia implica el gobierno de muchos y los muchos justifican su gobierno en función de su número. Suponen incorrectamente que en ningún lugar los hombres experimentan más libertad que en ese entorno. En otras palabras, los demócratas entusiastas creen que la libertad es el principio definitorio de la democracia, porque equiparan el gobierno de muchos con la realización de la libertad. Aristóteles, sin embargo, sostiene que la participación en el régimen, definida por la regla de la mayoría, no se traduce necesariamente en que los iguales gobiernen y sean gobernados a cambio. Los muchos, a menudo, gobiernan de una manera que es la antítesis de la libertad. El hecho de que los demócratas piensen que la gobernabilidad democrática conduce a la difusión de la libertad no significa que sea así. Su malentendido sobre este punto a veces pone en peligro el principio político que dicen que les importa más. Una segunda marca de la libertad se ve al considerar si los hombres viven o no como quieren. Aristóteles llama a esta marca la obra de la libertad. Los defensores de la libertad a menudo confunden que ser libre es permitir vivir como quieran, con la noción de que todo debe estar permitido. Pero Aristóteles simplemente nos dice que hacer lo que uno quiere no equivale a ser libre, porque vivir de acuerdo con lo que uno quiera
probablemente preferiría nunca ser gobernado por otra persona, pero sin embargo, si es necesario el gobierno. Entonces, la mejor opción es ser gobernado y gobernar a su vez. De esta manera, es posible garantizar la igualdad de poder, por lo que la igualdad y la libertad, por estos motivos, se apoyan mutuamente. Muchas veces la definición de libertad se traduce en dañar o privar de derechos a otros, especialmente a aquellos con menos prestigio. Aristóteles sostiene que la libertad se caracteriza mejor cuando los hombres tienen las mismas oportunidades de hacer lo que quieren, independientemente de su estatus. Lo que quiere decir este trabalenguas de muchos y pocos y pocos y muchos es que en una democracia exitosa se debe considerar cuántos representantes deben servir en el gobierno, según el tamaño de la población. La mayoría no siempre es justa, así que si una ciudad experimenta desigualdad de clases, debe tomar medidas para garantizar que un grupo no se apodere de la democracia. Por ejemplo, si los pobres constituyen la mayoría, el gobierno debe asegurarse de que no les quiten la riqueza a los ricos. En estos casos, la representación puede ser proporcional para garantizar la igualdad. Por lo tanto, los regímenes democráticos exitosos tienen elecciones en las que todos los ciudadanos pueden elegir funcionarios. Se debe pagar a las personas por el tiempo que pasan contribuyendo al gobierno como representantes, sirviendo en los tribunales o desempeñando otras funciones. Ninguna de las oficinas debe ser de por vida y ningún grupo de clase específica debería tener más poder proporcional que otros. Ahora, ¿cuál es la mejor democracia? Pues Aristóteles argumenta que la mejor democracia es el que está lleno de una multitud cuya principal ocupación es la agricultura. Esto es porque los agricultores tienen poca propiedad, poco tiempo libre y poco deseo de practicar la política, debido a que encuentran en la agricultura algo más placentero que la politiquería, ya que ellos trabajan su propia tierra en lugar de trabajar para desposeer a otros. Y aunque siempre existe la posibilidad de que los hombres que viven en sociedades políticas democráticas se vean corrompidos por los placeres materiales, es ventajoso que los ciudadanos trabajen en lugar de comparar su lugar con el de los demás. Aristóteles postula que los pocos y muchos podrían estar satisfechos si la multitud tiene voz política, pero él deja el gobierno de la sociedad a los ricos y a los más capaces. La segunda mejor forma de democracia está compuesta por pastores. Al igual que los granjeros, están demasiado ocupados en el comercio como para involucrarse en los atavíos de la política. Además, las exigencias del trabajo colocan al pastor en una excelente posición para defender militarmente al régimen. Las peores democracias están llenas de hombres de escasos recursos que con una gran cantidad de tiempo libre lo utilizan para unirse y crear disensión dentro de la política. Así que Aristóteles advierte que si no se moderan con elementos más rurales, las democracias urbanas se desmoronan rápidamente. Pero el desafío para los líderes políticos democráticos es evitar que los tipos de hombres equivocados se vuelvan demasiados ilustres y a la vez soberbios, porque si la multitud supera con creces a los elementos meritorios o medios dentro de una ciudad, el libertinaje eventualmente invadirá el régimen. Para evitar eso, Aristóteles menciona que retener requisitos de ciudadanía más estrictos y permanecer agresivamente intolerante con los elementos más bajos de la sociedad ayuda a vacunar a las democracias contra esta enfermedad, es decir, que las poblaciones no deben abusar del sistema judicial haciendo cargos frívolos entre sí para obtener ganancias financieras.
Luego, una vez más, Aristóteles señala lo difícil que es reconocer los peligros de permitir que un régimen sea invadido por elementos más bajos dentro de la ciudad. Además de permanecer atentas a la composición de la ciudad, las democracias menos estables deberían alentar la creación de asociaciones locales, promover organizaciones privadas y cívicas y, en general, ayudar a evitar que la mayoría tiranice a la sociedad. Pero la consideración más importante para un régimen democrático u oligárquico es diseñar la estabilidad a través de la moderación. A medida que las democracias se vuelven más y más democráticas o las oligarquías se vuelven más y más oligárquicas, las ciudades sufren y a veces se desmoronan. Por lo tanto, debe haber un término medio. Esto nos da a entender que los líderes populares en la época de Aristóteles destruyeron sus regímenes confiscando la propiedad de los ricos y redistribuyéndola entre la mayoría. Otro medio que utilizaron para acumular poder fue pagar a la gente el dinero ganado en empresas extranjeras. Aristóteles muestra que cuando la multitud, incluso dentro de un régimen próspero, se habitúa a recibir, siempre pide más. Lo que se debe hacer con el botín de la prosperidad es apuntarla a la multitud para que no sea demasiado pobre. Tal política económica incluiría proporcionar a los pobres un medio para trabajar, otorgarles privilegios para usar la riqueza pública comúnmente y en el caso de un régimen democrático con grandes posesiones extranjeras, enviar a los pobres a las ciudades sometidas donde tendrían mayor oportunidad de hacerse rico. En esencia, Aristóteles advierte que los gobernantes democráticos benefician más al régimen no cediendo a las demandas de la multitud, sino promulgando políticas que apunten a transformar a la multitud en hombres de clase media. Ahora, como la democracia se reforma mejor restringiendo elementos dentro de ella que pervierten la libertad, las oligarquías se benefician cuando el orden se pone al servicio de otorgar el derecho al voto a tantos en la ciudad como sea posible. Lo que mantiene viva y bien a las oligarquías es su habilidad de organización. Nótese aquí que en lugar de distinguir la oligarquía de la democracia basada en el estándar de riqueza, Aristóteles destaca uno de los atributos más positivos del gobierno oligárquico. A diferencia de las democracias que se benefician de sus considerables poblaciones, los oligarcas, muy superados en número, tienden a ordenar bien sus asuntos. Quizá esto explique por qué gran parte de lo que escribe Aristóteles sobre la oligarquía en este sentido se explica dentro de un contexto militar. La caballería, las armas pesadas, las armas ligeras y la marina. Las oligarquías más fuertes son aquellas cuyo país es apto para los caballos. Dado que los oligarcas no siempre estarán tan afortunadamente situados, Aristóteles recomienda que trabajen tanto como sea posible para formar entre ellos fuerzas armadas ligeras y pesadas y que presenten especial atención a la educación militar de sus hijos. En general, cuanto más versátil sea el régimen oligárquico, mayor será la probabilidad de que pueda asegurarse. En resumen, los ricos deberían intentar convencer a la mayoría de que tienen en mente su bienestar. ¿Qué mejor manera para que los oligarcas establezcan su buena fe que usar su riqueza? Aristóteles señala que los oligarcas de su tiempo les importaba más obtener un botín para ellos mismos que gobernar de manera digna. Para su detrimento político, los oligarcas democratizados conciben su valor únicamente en términos numéricos monetarios en lugar de aristocráticos. Después Aristóteles habla de los oficios que son necesarios dentro de la ciudad en el último capítulo de este libro. De acuerdo con su recomendación de que los oligarcas aseguren su régimen arreglando bien sus asuntos, Aristóteles postula que algunos cargos ayudan a producir orden dentro de la sociedad.
Una regla a seguir es considerar que las oficinas deben ser parte de los asuntos cotidianos y deben ser indispensables para todas las ciudades. Por lo tanto, se necesitan personas que supervisen los mercados, las obras públicas, los recursos naturales, fondos públicos y los registros. Pero el cargo más difícil y necesario de llenar es el de supervisar y ejecutar la justicia. Aristóteles señala que si bien los mejores hombres no disfrutan ocupándose de los asuntos judiciales de los demás, es fundamental que la ciudad evite que los tipos autoindulgentes asuman este cargo. En la línea con lo que escribe sobre el mantenimiento de las oligarquías, Aristóteles comenta que es fundamental que los tipos competentes supervisen los asuntos militares. Aristóteles también aconseja a las ciudades que dediquen recursos a los funcionarios, a los edificios y a las ceremonias religiosas, dado que los regímenes deben estar bien ordenados para sobrevivir. Por lo tanto, se deduce naturalmente que los regímenes fomentan la moralidad pública al atender a los dioses de la ciudad. Y la observación final de Aristóteles sobre el tema de la disposición de las oficinas es que las ciudades prósperas a menudo tienen especial cuidado en instituir administradores de los asuntos de mujeres y niños en la gimnasia y concursos dionisíacos. Todos estos oficios de ocios se ocupan de alguna manera de educar a los ciudadanos en la virtud. De nada sirve tener un gobierno bien ordenado si las mujeres y niños no están debidamente educados en cuanto a la ley, a la gimnasia y a la música. Estos cargos, afirma Aristóteles, son propios de regímenes correctos y ociosos y no desviados. Pero claro, existen en regímenes desviados presidentes de gimnasio y de concursos de música, pero sin duda no tendrían la misma preocupación por la virtud.